Juliana Martínez Londoño. Ella es integrante de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, para que hablemos específicamente de un estudio que se conoció acerca de la situación de la mujer migrante venezolana en Colombia, todas las dificultades, todas las barreras al acceso de salud que por supuesto se multiplican debido a esa situación compleja que ellas están viviendo. Juliana, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días a usted y a toda la audiencia de Teleantioquia Noticias. Muchas gracias, Juliana, además exsecretaria de la Mujer de Medellín. Juliana, cuéntenos qué se encontraron con este estudio. Como decíamos, pues ya las barreras para acceder a los servicios de salud las padecemos las mujeres en Colombia en buena parte, pero obviamente eso es mucho más evidente con las mujeres migrantes. ¿Qué se encontraron ahí? Este estudio lo elaboramos para identificar barreras de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de mujeres migrantes y refugiadas venezolanas en Colombia, puntualmente del servicio de interrupción voluntaria del embarazo, del acceso a métodos anticonceptivos, atención del parto y del embarazo, el acceso a información oportuna en materia de derechos sexuales y reproductivos, y también en la relacionada con la atención de las violencias sexuales. Y lo que encontramos, como tú manifiestas, es una sistematicidad de las barreras que enfrentan las migrantes. En un principio, porque se les solicitan documentos que den cuenta de un estatus migratorio regular, aun cuando lo que ha dicho la Corte Constitucional y considera el mismo Ministerio de Salud es que por tratarse el aborto un servicio de urgencias, deberían poder acceder independientemente de su situación migratoria. Y después empezamos a encontrar, en el contexto de la pandemia, con otro grupo de barreras relacionadas, por ejemplo, con la poca disponibilidad de los servicios. Si bien es cierto que las mujeres colombianas también enfrentamos barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, en el caso de las migrantes, la situación se hace mucho más gravosa, porque en la base de todo eso está la xenofobia y la discriminación, en un contexto donde particularmente las migrantes irregulares y dentro de ellas las caminantes tienen un contexto de privaciones, de carencias y de vulnerabilidades socioeconómicas y en el ejercicio de sus derechos. Juliana, ¿y qué pasa con esas mujeres que llegan a un servicio de urgencias, una situación de parto, y al no tener esos documentos, qué sucede con la atención de ellas? Lo que encontramos en las entrevistas y en las entrevistas que realizamos a mujeres y también a profesionales de la salud que les brindan atención principalmente en las ciudades de Bogotá, Soacha, Cúcuta e Ipiales, es que aun cuando la atención del embarazo implicaría los controles prenatales, a lo que se ven abocadas las migrantes es a esperar al término del parto. Y ustedes saben lo que implica no tener una atención preventiva en términos de embarazo, que enfermedades como la sífilis o asuntos de nutrición no van a ser atendidos oportunamente. Ellas además expresaron en las entrevistas casos en los que consideran que han sido víctimas de violencia ginecobstétrica. No usan estos términos, pero se refieren a los maltratos, a los comentarios desobligantes que recibieron al momento de la atención del parto o incluso a procedimientos que se les realizaron sin haber sido consultadas, caso de la esterilización. Doctora Juliana, ¿tienen ustedes datos, cifras de cuántas mujeres migrantes venezolanas o ecuatorianas hay en el país o de otras nacionalidades que hoy requieren el apoyo de ustedes? Porque el tema hay que hacerlo visible y esa es la idea a través de los medios de comunicación. Gracias por contarnos. Por supuesto, aquí tenemos unos datos generales de Migración Colombia en el país que nos indican que para el 2021 estábamos cerca de los 2 millones de habitantes. Y esta es información muy valiosa para el departamento y para el país, porque después de Bogotá, la segunda ciudad y territorio que tiene más población migrante es la ciudad de Medellín, con un 14.34% de esta población. En los casos que acompañó legalmente la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, lo que encontramos, por ejemplo, en el territorio antioqueño y también con datos de la Fundación Oriéntame, es lo mismo que encontramos en otros lugares, en el sentido, por ejemplo, de un caso que se vivió en el departamento, donde una joven de 18 años que se encontraba en el oriente antioqueño, con 12 semanas de gestación,
manifestó su deseo de interrumpir el embarazo porque el embarazo era producto de una violencia sexual. Su mamá la obligaba a tener relaciones sexuales con un hombre. Este caso se dio puntualmente en el contexto de la pandemia y ahí ella no pudo acceder a tiempo a las citas por las restricciones de la movilidad y fue acompañada por la mesa para poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. En los casos que atendió la Fundación Oriéntame, que es una IPS con presencia en la ciudad de Medellín, nos encontramos que el 61% de las mujeres atendidas debieron acceder al procedimiento a través de subsidios de la Fundación. Y esto es determinante porque también nos da cuenta de otro de los hallazgos del estudio, y es que dado que las entidades no están asumiendo la responsabilidad que le corresponden, son los subsidios de organizaciones sociales e incluso de manera particular las mujeres las que están debiendo costear los procedimientos. Juliana, y de las soluciones que plantea el informe, ¿qué lograron indagar ustedes de la respuesta que da el Estado colombiano y que dan los diferentes gobiernos para atender esta problemática que es una realidad nuestra y es un reto que tenemos en Colombia y en otros países de América Latina a propósito exclusivamente de la migración venezolana? Hay que tener en cuenta que la investigación se elaboró entre el 2018 y el 2021, de manera que nos encontrábamos en otro marco legal. Bajo la sentencia C055, que es la sentencia causa justa, que permite el aborto en el país a partir de hasta la semana 24, por los deseos que la mujer desee, pues estamos en otro contexto donde tenemos un reto que también ha sido señalado por la Corte Constitucional, y es que el Gobierno y el Congreso puedan elaborar una política pública integral. Creemos que esta es la oportunidad para superar algunas de las barreras que plantea el informe y que cada vez son menos justificadas. No es justificado, por ejemplo, que en un territorio como Cúcuta, donde se concentra principalmente la población migrante, algunos hospitales digan que no realizan procedimientos sino hasta la semana 20, y eso implica que las mujeres deban desplazarse a Bogotá. Hay otro grupo de recomendaciones y muy en el sentido del que usted lo plantea, teniendo en cuenta que este es un problema que supera incluso la capacidad del Estado colombiano y que implica a otros estados latinoamericanos, y es la necesidad de articulación entre los países para poder abordar un asunto como la salud de la población migrante. Y unas recomendaciones puntuales respecto a capacitar a funcionarios y funcionarias en las rutas de atención, generar rutas y protocolos específicos para población migrante, y esto no se puede entender solamente para migrantes venezolanas, sino que implica a extranjeras que también que se encuentren en el país. Y por último, poder trabajar en la agencia, en la generación de conciencia, en darle información a las mujeres, porque tenemos una situación donde en Venezuela el aborto es ilegal, mientras que en Colombia el régimen legal es distinto, y pues es necesario que ellas sean capacitadas y formadas para lo que pueden solicitar en nuestro país. Juliana, precisamente, ¿de qué manera pueden tener acceso estas mujeres a esa mesa por la vida y la salud de mujeres que usted está liderando, y también a esa IPS Oriéntame, que de alguna manera pues ha desarrollado un trabajo importante con las migrantes venezolanas? Te agradezco mucho la pregunta, porque también es la posibilidad de recordarle a todas las mujeres, a los hombres trans y a las personas no binarias con capacidad de gestar, que en el país la interrupción voluntaria del embarazo hace parte de uno de los servicios que está obligado a brindar la EPS. De manera que quienes están afiliadas al sistema de salud pueden pedirle a su IPS acceder a una interrupción voluntaria del embarazo bajo lo último que dijo la Corte, que hasta la semana 24 pueden acceder por sus propias razones y en uso de su libertad de conciencia, y de ahí en adelante por las 3 causales que estaban previamente despenalizadas. En el caso puntual del servicio que brinda la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, es un acompañamiento legal gratuito para las mujeres que enfrentan barreras de acceso, y una barrera es incluso la desinformación. En internet nos pueden buscar como Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Hay una línea telefónica, se atiende por WhatsApp, y la IPS Fundación Oriéntame tiene presencia en varias ciudades del país. Una de ellas es Medellín, también se encuentra en Bogotá, en Cúcuta, y en parte también por eso se hizo la selección de los territorios para la investigación,
y bueno, Oriéntame tiene subsidios para algunas mujeres en condición de vulnerabilidad y también como IPS tiene convenios con algunas EPS. Pero lo importante para recalcarle a todas las personas que nos escuchan es que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho en el país y que toda barrera de acceso es una vulneración a este derecho y, en palabras de la misma Defensoría del Pueblo, es una forma de discriminación contra las mujeres. Juliana, ¿esos subsidios también aplicarían para métodos de planificación familiar? Esta es información que se debe verificar con la Fundación Oriéntame. Sin embargo, mencionar que en el caso de la investigación que realizamos, este es un escenario bastante complejo para las mujeres migrantes irregulares, porque a diferencia del aborto, que se puede acceder como un servicio de urgencias y por lo tanto aplica incluso para quienes no tienen regularizado su estatus migratorio, la anticoncepción es un servicio que solamente pueden acceder quienes están afiliadas. Y la consecuencia lógica de una mujer que desea regular su fertilidad y no tiene los métodos para hacerlo es que está en mayor riesgo de vivir un embarazo no planeado y no deseado. Y en eso podemos también indicar que, por ejemplo, en los casos que atendió la Fundación Oriéntame en la ciudad de Medellín, el 82% de estas mujeres no tuvieron acceso a ningún método. Eso también explica por qué muchas de las organizaciones de cooperación internacional se han centrado en proveer este servicio, particularmente para las caminantes, que son las mujeres que van en tránsito, por lo que vimos en Ipiales, que es frontera con Ecuador, es que para ellas tiene unas dificultades mayores, primero porque están en refugios o en albergues para pasar 1 o 2 días, que ponerse un método puede implicar retrasarse en el tránsito que buscan hacer o quedarse solas cuando vienen acompañadas en unos grupos que les proveen seguridad, pero también que por las condiciones es una decisión que es difícil tomar en intimidad. Y que terminan enterándose muchas personas, lo que también vulnera el derecho para las mujeres. En ese sentido, una de las recomendaciones del informe, y según lo que comentaron algunas de las personas entrevistadas en estos territorios, es precisamente la necesidad, además, de trabajar toda la asesoría, la prevención que implica el acceso a métodos anticonceptivos.